Bueno, en principio, gracias por la presentación. Gracias también, obviamente, por la invitación y la posibilidad de compartir el espacio que, bueno, vienen desarrollando desde ayer, y tuve la suerte de poder escuchar las ponencias que me precedieron, digamos, hasta hoy, hasta ahora. Así que me pareció muy interesante algunos temas que incluso retomaría en lo que fui escuchando y algunas cosas anotando. Básicamente lo que querría compartir es, digamos, una mirada al contexto actual de intervención, a lo que llamamos escenarios de intervención. ¿Qué papel tiene el trabajo social dentro de esos escenarios de intervención? ¿Qué perspectivas tiene nuestra disciplina? ¿Y qué necesidad de trabajo social tiene la sociedad argentina hoy o la sociedad en general? Como para empezar, empezaría por la parte de descripción del escenario, de algunas coordenadas, como decíamos recién, que nos parecen relevantes. Y como para empezar a conversar, diría que si hay algo que marca la realidad actual es la desigualdad. Vivimos en un mundo fuertemente atravesado por la desigualdad y en un país que cada día se torna más desigual. Y la desigualdad no es solamente un dato estadístico, sino que la desigualdad, además de ser un dato estadístico, impacta objetiva y subjetivamente. La desigualdad es un ordenador social, para decirlo de una manera rápida, porque a partir del temor a caer en la desigualdad voy a aceptar cualquier condición de trabajo. La desigualdad hace que el otro se torne incierto. La desigualdad construye formas de padecimiento subjetivo, como decíamos recién. Y si miramos la Argentina de los últimos 10 meses, nos encontramos con un fuertísimo aumento de la pobreza y la indigencia a niveles que no conocíamos desde hace décadas y que son realmente preocupantes y que también interpelan a nuestras intervenciones y nuestra práctica cotidiana. Otro elemento para mirar el escenario actual de intervención sería, digamos, las violencias. Vivimos en una sociedad fuertemente atravesada por la violencia. La violencia no es solamente la violencia que vemos en lo que se llama la prensa amarilla, los noticieros que muestran los asaltos, etcétera, sino que la violencia también es el desempleo. La violencia también es el cierre de fábricas, la violencia también es el maltrato, la violencia también es la que se está ejerciendo institucionalmente a partir de las represiones que observamos también por televisión y por otros medios de comunicación. La violencia también atraviesa la vida cotidiana y las relaciones sociales, y ahí tenemos otro tema de intervención. ¿Cómo tramitar esas violencias? ¿Cómo trabajar esas violencias a nivel de lo territorial, a nivel de lo laboral, a nivel de lo familiar? Es decir, podría decir que las violencias dentro de la familia están fuertemente connotadas por el escenario actual y fuertemente connotadas por los efectos de la desigualdad. O sea, no podemos olvidarnos de cómo la cuestión social marca la génesis o la aparición de nuevos problemas sociales que después trataremos de definir más concretamente. Por otro lado también, no sé cómo lo viven ustedes acá, pero la sensación que uno tiene, yo recorro mucho el país, incluso otros países de América Latina, pero sí me refiero a nuestro país, lo que uno percibe es una fuerte sensación de desprotección social, como que todos los dispositivos de protección social se van desmantelando lentamente o rápidamente. El PAMI no es lo que era, el hospital no es lo que era, la escuela no es lo que era. Todo aquello que tenía que ver con la igualación, que tenía que ver con mejorar la calidad de vida, que tenía que ver con una fuerte presencia de las políticas públicas, va siendo rápidamente, diría yo, desmantelado, y la sensación que tenemos es de desprotección. No sé si soy claro ahí, pero desprotección es no saber cuánto voy a pagar de alquiler el mes que viene. Desprotección es no saber cuánto vamos a pagar de tarifa de luz, ni de tarifa de gas.
ni cuánto va a valer el boleto del transporte, y si voy a seguir teniendo trabajo. Entonces, esas inseguridades son de un fuerte contenido macrosocial, impactan objetivamente, pero también impactan subjetivamente, lo que nos lleva a plantear algo que se dijo en una de las mesas, que es lo social del padecimiento subjetivo. Y desde allí creo que también tenemos un amplísimo campo para trabajar, que ya lo veníamos trabajando, pero hoy aparece con mayor, reclamo, con mayor aclamación. Por otro lado, para ir diciendo temas y no cansar, plantearía también, además de esta cuestión de la sensación de desprotección social, hay una fuerte ausencia de sociedad. Es decir, estamos en sociedades donde hay una fuerte fractura societaria. Una fuerte fractura societaria implica una fractura del lazo social. Y ahí tenemos un tema de intervención también del trabajo social. La pregunta es cómo reparar ese lazo social perdido, cómo reconstituir los lazos sociales, no los vínculos a nivel familiar solamente, que ahí sería un campo más compartido con la psicología, sino los lazos sociales en términos de tramas sociales, grupos de referencia, grupos de pertenencia, trabajo territorial, y los que transitamos instituciones, lo que vemos, no sé cómo lo viven ustedes, es que las instituciones no se están alcanzando para resolver esas cuestiones y que estamos necesitando otro tipo de dispositivos que son tal vez más territoriales, donde se necesitan otros actores sociales, otras perspectivas, incluso otros saberes, más allá del trabajo social y del que tenga el equipo interdisciplinario que quiera llevar adelante lo digo más, no tan abstracto, cómo trabajar el consumo problemático de sustancias, por ejemplo. Y creo que la respuesta es territorial. Donde el territorio cuida, donde no hay una persona que cuida, un especialista que cuida. El territorio debe ser escuchado por los equipos y el territorio debe incluirse, en mi humilde opinión, dentro de esta estrategia de cuidado, más allá de cómo pensemos el consumo problemático de sustancias y que dejemos esas discusiones para la academia. Si lo pensamos del abstencionismo, la reducción del daño, etcétera, sería como un tema largo para charlar, no quiero cansar, pero yo tengo un posicionamiento, yo estoy más cercano a la perspectiva de reducción del daño, pero quiero escuchar el territorio, quiero entender la representación social que el territorio tiene de ese problema y qué perspectiva tiene el territorio de cómo resolverlo y cómo podemos dialogar de igual a igual en esa construcción. Yo el año pasado trabajé coordinando un proyecto de investigación muy grande que hizo la CEDRONAR en todos los dispositivos que la CEDRONAR tiene en todo el país, que son alrededor de 800 dispositivos. No estudiamos los 800, tomamos una muestra bastante grande y lo que veíamos justamente que las mejores respuestas eran las territoriales y que iban más allá de los marcos conceptuales desde donde se estaba llevando adelante la cuestión. A veces encontrábamos más contención en los hogares de Cristo que en las ONG especializadas en la reducción del daño. Eso no quiere decir que se haya un Boca y River entre una cosa y la otra. Y lo que muestra el territorio que ambas perspectivas pueden dialogar. Y quien genera esos puentes es el trabajo social. El que tiene el saber que está habilitado para construir esos puentes es nuestro campo disciplinar. Porque tiene una capacidad de escucha que va más allá de lo que sería lo específicamente psiquiátrico, lo específicamente toxicológico, lo específicamente psicológico, sino que implica lo cultural, lo social, la construcción de la vida cotidiana, las situaciones de producción y reproducción de esa vida cotidiana, etc. No quiero cansarlas y cansarlos con cosas que ya saben. Entonces, siguiendo con esta descripción del escenario, hablábamos de la fragmentación social. Creo que está claro también que si miramos la Argentina nos encontramos con una fuerte crisis de la ley.
Recién cuando se me presentó, o sea, yo trabajé en justicia, hace bastante que no trabajo. Mi campo de trabajo hoy es más la salud mental y los consumos problemáticos. Pero lo que uno aprende trabajando en justicia es cómo repercute la legalidad en la subjetividad de cada pibe que tiene una causa penal. Yo les digo, hoy, un chico de 16 años que acaba de cometer un delito, nosotros vamos a decimos respetar la ley y nos puede decir, ¿de qué ley me estás hablando? ¿Qué ley tenemos en Argentina? Cuando hay una Corte Suprema que está sospechada, cuando hay juicios que sabemos que están sospechados, cuando hay una fuerte crisis de representación y una fuerte crisis de legitimidad del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo le reclamamos a ese pibe que cumpla con la ley? ¿Desde dónde? ¿Cuál es nuestro respaldo institucional, por decirlo de alguna manera? Lo planteo como problema, pero lo planteo también como problema para tener en cuenta en el campo de intervención. Es decir, si voy a intervenir con jóvenes en conflicto de la ley penal, tengo que tener en cuenta que hay una crisis de la ley y tendré que buscar alternativas por fuera del mandato de lo que la ley dice. Y de vuelta ahí aparece el campo del trabajo social como, de nuevo, puente en función de lo que es la cultura, de lo que es la construcción de vida cotidiana y cómo ese pibe comprende y explica su situación de conflicto con la ley penal. Yo las invito a leer, me gusta mucho la literatura. Hay un libro de César González, que seguramente muchos de ustedes conocen, que publicó el año pasado, que habla de su niñez. Y él en un momento dice algo muy interesante que me permito rápidamente comentarles, que es algo que está muy en la práctica, no solamente en la justicia, que es el tema de las malas compañías, o la mala junta, no sé cómo le dirán acá en Venado Tuerto, ¿no? Pero parecido a como le decimos en Buenos Aires o en el conurbano. Y César González dice, mi mejor amigo era el Peca, con el cual salían a robar juntos. Para la madre del Peca, yo era una mala junta. Para mi mamá, para mi abuela, que era el que la crió, el Peca era la mala junta. En realidad, ni uno ni otro éramos mala junta. Lo que nos marcaba en nuestra relación con la ley era el conflicto que estábamos viviendo. Éramos solamente dos personas que se encontraban en un contexto vinculado con una conflictividad que tenía que ver con la desigualdad. No lo dice así, César González lo dice mucho mejor que como yo lo estoy diciendo, pero básicamente plantea esa cuestión. Fíjense que eso, si lo tomamos, que viene de la literatura, de alguien que hace más que literatura, diría yo, también nos es útil como herramienta de intervención. Nos es útil para desmitificar el imaginario alrededor de las malas compañías y no desmitificarlo de una afirmación durkheimiana que dice, bueno, de las representaciones sociales son esto, aquello y lo otro, porque Denis Jodelet y Moscovici dijeron tal cosa. Lo podemos trabajar también, no digo que no lo trabajemos desde allí, también lo podemos trabajar desde ese saber que ofrece de vuelta el territorio. Por otro lado también, además de la crisis de la ley, recién lo conversábamos en un reportaje que se hizo, hay una fuerte crisis, diría yo, vinculada con la hegemonía del mercado. Nuestras conversaciones tienen que ver con las leyes del mercado, con las leyes del costo y del beneficio. Y si trabajo en un hospital voy a ser un buen trabajador social si logro altas, no porque la gente se curó, sino porque hice que la gente se vaya y el giro cama mejoró y el costo-beneficio de ese hospital es mejor visto, ese director de hospital, que antes porque mejoró las externaciones. Díganme si no es así los que trabajan en salud. Entonces, ¿qué pasó? ¿La preocupación era la salud de la persona o el giro cama? La preocupación era entender la atención en salud como una acción de cuidado o como un gasto. Y fíjense cómo se reproduce la palabra gasto social cada vez que se habla de jubilaciones, cada vez que se habla de universidades, cada vez que se habla de escuelas, cada vez que se habla de todo lo que tiene que ver con la construcción de una sociedad
fraterna, igualitaria y solidaria. Esas serían algunas cuestiones en general de contexto. No quiero cansar con eso, pero si quieren después volvemos. Por otro lado también anoté para prepararme para hoy no solamente lo contextual, sino algo que mencionábamos antes, la cuestión de la subjetividad. Cómo hay aspectos subjetivos que tenemos que tener en cuenta, en mi humilde opinión, desde lo social. Porque la subjetividad como tema no es un tema de la psicología. La subjetividad es un tema de las ciencias sociales, la subjetividad es un tema de la filosofía y la subjetividad también es un tema de la psicología. Y eso es un tema muy fuerte en la antropología, por ejemplo. Si yo digo Max Weber, estoy hablando de un teórico social que se preocupa por la subjetividad. Si digo Michel Foucault, estoy diciendo un autor que se preocupa por la subjetividad. Si digo Enrique Dussel, y hablo de un filósofo latinoamericano que tiene una perspectiva situada de latinoamericana, hablo de cómo se construye una subjetividad colonizada a partir de lo que sería la conquista de América, que sería para otro encuentro, para otro día. Entonces digo, la subjetividad es un tema social y es un tema de intervención. Ahora, lo que yo intentaría plantear acá ahora es, bueno, cómo esto de lo macro social juega en cada una y cada uno de nosotros desde el punto de vista subjetivo. ¿Sí? Digo, toda esta complejidad social, toda esta complejidad que construye una nueva forma de cuestión social, si quieren después lo conversamos, trae aspectos subjetivos. Por ejemplo, vivimos en una cultura que subjetivamente nos obliga a responder en lo inmediato. Todo tiene que ser rápido. Y todo lo que es inmediato tiene poca reflexividad. Entonces la respuesta es automática. Y fíjense que ahí tenemos un tema de intervención. ¿Cómo parar la pelota, para decirlo en términos futbolísticos? ¿Cómo bajar la cuestión de la cultura de la inmediatez? Cuando estamos atravesados por una cultura de inmediatez y las instituciones están atravesadas por la lógica de la inmediatez. Incluso trabajamos con diferentes relojes. Una cosa es el reloj de consultorios externos, otra cosa es el reloj de la guardia, otra cosa es el reloj de internación y otra cosa es el reloj del juzgado. Todos rápidos. Lo que puede cambiar es la velocidad de cada uno de ellos. Entonces digo, reconocer que estamos en una cultura de inmediatez implica, bueno, cómo pensamos estrategias de intervención en función de esto, porque esta cultura de inmediatez tiene que ver con lo macrosocial que intentamos describir al principio. Por otro lado también, desde el punto de vista de la subjetividad, diría, vivimos en una sociedad donde hay una ausencia del otro. Y eso implica soledad. No sé si soy claro. Si el otro, lo conversábamos recién, se transforma en un obstáculo, es un estorbo. Por eso vemos prácticas cada vez más deshumanizadas. Y no casualmente, lo que yo pude escuchar acá hoy fueron prácticas humanizantes o ejemplos de prácticas humanizantes, no enunciados de prácticas humanizantes. Y en ese sentido, creo que es importante hacer un elogio del trabajo social. Y insisto con lo que dije al principio, de la necesidad de trabajo social que nuestras sociedades tienen y que nuestra sociedad específicamente tiene. También como aspecto subjetivo podríamos plantear algo que planteamos antes, rápidamente como ejemplo, que es la idea de la incertidumbre. Se padece la incertidumbre. Y se padece la incertidumbre genera conductas. Porque la incertidumbre implica ¿para qué estoy haciendo lo que hago? No sé si soy claro en ese sentido, ¿no? La incertidumbre, en tanto expresión, me está hablando de un futuro incierto. ¿Qué es incertidumbre? Es dudar acerca de lo que va a pasar. ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué hago la secundaria? ¿Para qué me capacito? Entonces, siempre decimos esto: si hay una idea de no futuro, si no hay futuro,
y acá voy a decir la antigüedad, hay un viejo tema de los Sex Pistols, una vieja banda punk, ya es arqueología eso, que dice, si no hay futuro no hay pecado. Es decir, que si no hay futuro todo vale. Entonces, si no hay futuro no hay responsabilidad y cada cual juega como juega y hace la gran Toto, y no quiero decir el apellido, y se transforma en el Messi de las finanzas. Entonces digo, ¿impacta subjetivamente lo que está pasando a nivel macro? ¿Cómo? A partir de la incertidumbre. ¿Cómo? A partir del no futuro. A partir de incluso la imposición de la meritocracia. ¿Qué hace la meritocracia? Me empieza a plantear que soy culpable de la desigualdad que estoy padeciendo. Soy culpable de la pobreza. Soy culpable de haber sido echado del trabajo cuando el desempleo crece en todo el país. Pero desde el punto de vista meritocrático siento que fracasé. Y desde el punto de vista meritocrático siento que voy a poder ser un gran empresario repartiendo pizza en una aplicación. Y voy a arriesgar mi vida y de todos los que están repartiendo pizza, tal vez uno, con mucha suerte, llegue. Entonces, digo, esta cultura de la desigualdad o esta sociología de la desigualdad o esta economía de la desigualdad genera estas cuestiones subjetivas que estamos planteando y una de ellas que aparece como virtud es la meritocracia. ¿Cómo trabajar la meritocracia? Ahí tenemos otro tema. Fíjense que, no quiero cansar, avísenme ustedes, que cada tema que estamos tocando son temas de intervención, pero de intervención social. Porque trabajar la meritocracia desde el punto de vista psicológico es bastante complicado. Pero trabajar la meritocracia desde el punto de vista de la relación entre lo macro y lo micro es mucho más factible. ¿Y qué disciplina tiene esa capacidad? La sociología lo puede explicar, la antropología lo puede analizar, pero el trabajo social lo puede hacer. En diálogo con la psicología, con la sociología, con la antropología, incluso hasta con la ciencia política. Cuando yo recién dije, la justicia tiene una crisis de representación, usé un concepto de la ciencia política, pero aplicado. Eso es lo que caracteriza, creo, a nuestra disciplina, y me adelanto ahí y digo, nuestra disciplina tiene una diferenciación clave, diría yo, con respecto a los otros campos disciplinares de las ciencias sociales, que es que nosotros trabajamos con las interpelaciones que nos hace la práctica. Nosotros no corroboramos hipótesis, nosotros no hacemos investigaciones, nosotros tratamos de responder a lo que la práctica nos pregunta y desde allí elaborar respuestas que sean transformadoras y que estén atravesadas por lo ético y por lo político. Entonces ahí se invirtió la cuestión. Si digo, ¿qué lugar ocupa el trabajo social dentro de las ciencias sociales? ¿Estamos en las ciencias sociales? Obviamente que sí. Pero ¿cómo construimos conocimiento? Yo dirijo un instituto de investigación en la Universidad de La Plata. Construimos conocimiento cuando investigamos. Soy investigador, soy categoría 1, conozco lo que es el sistema de investigación, que es muy bueno en ciencias sociales en nuestro país, pero también reconozco, y eso lo vemos en proyectos de investigación, que en la práctica construimos conocimiento. Entonces, eso, cuando se hablaba de la importancia de escribir las prácticas, y retomo ese concepto que las compañeras plantearon antes, cuando se escriben las prácticas, se está ejerciendo y se está mostrando una forma de saber, una forma de conocimiento, que sirve para comprender y explicar, no para hacer leyes generales. Porque el conocimiento que construimos en nuestras prácticas tiene que ver con cómo resolvemos situaciones o transformamos circunstancias. Después, tomando un poco lo que fue la última ponencia, diría, desde el punto de vista subjetivo, esta sociedad tan competitiva, tan marcada
por las leyes del mercado, tan economicista, ¿qué me va a plantear? Temor a envejecer. Y hay estudios a nivel de nuestro país y a nivel internacional donde baja la edad con respecto al temor a envejecer. Es decir, si había una época donde el temor a envejecer estaba a los 40, hoy puede estar entre los 30 y los 20. Entonces, eso habla de las sociedades de mercado y habla de cómo lo macro influye en lo micro. Entonces me disfrazo de joven. Entonces quiero parecer, como bien explicó la compañera que estuvo antes, cuando empezó a hablar de la vejez, o por lo menos, perdón, lo que yo entendí. Si miramos otra vía de entrada, hablamos de los escenarios actuales y sus aspectos subjetivos. Otra vía de entrada sería lo social vinculado con la intervención. Hablamos de la ruptura del lazo social, creo que está claro como espacio de intervención. Agregaría también como espacio de intervención, a partir de la crisis que vivimos desde hace tiempo, no solamente desde hace 10 meses, que es la crisis de los espacios de socialización. La familia no socializa como antes, la escuela no socializa como antes, el barrio no socializa como antes. Esto no quiere decir que no socialicen, pero quiere decir que necesitan de otros dispositivos que acompañen ese proceso de socialización. De vuelta, pregunta para el trabajo social. O sea, yo creo, me animo a decir, que en la medida que podamos plantearnos preguntas, las respuestas son instrumentales. La respuesta a esa pregunta es ¿cómo lo hago? Pero creo, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí siempre fue importante tener claro qué quería hacer, para qué estoy acá, para qué hacemos lo que hacemos. El cómo es instrumental y siempre va a ser dependiente de cómo interpreto el para qué hago lo que hago. Entonces decíamos, desde el punto de vista de lo social en clave de intervención, la ruptura del lazo, la crisis de espacio de socialización. Yo escuché por la mitad una ponencia que hablaba de problemas sociales complejos, lo voy a decir en el lenguaje que utilizo yo, la complejidad con respecto a la vivienda que planteaban. Y ahí me animaría a jugar un poco más. Avísenme cuando se cansen y avísenme con el tiempo porque soy de hablar mucho. Ahí me animaría a decir un poco más. O sea, la pregunta sería, ¿con qué trabajamos las y los trabajadores sociales? Entonces, la respuesta inmediata sería con efectos de la cuestión social. Esos efectos de la cuestión social los llamamos problemas sociales. Ahora, ¿trabajamos con problemas sociales o trabajamos con problemas sociales complejos? ¿Qué quiere decir esto? Y no pude escuchar toda la ponencia, porque me llevaron afuera, a ver si coincidimos. Digo, ¿qué quiere decir problemática social compleja? Que si yo estoy trabajando con una persona que tiene consumo problemático de sustancias en este momento, no estoy trabajando solamente con el consumo, estoy trabajando con la estigmatización, estoy trabajando con sus problemas familiares, estoy trabajando con sus problemas de alimentación, tal vez esté trabajando con su problema de vivienda, tal vez esté trabajando con sus problemas vinculados con la socialización y su trama social. Es decir, que es muy singular ese abordaje y sumamente complejo. Cualquiera, creo que muchas y muchos de nosotros venimos o estamos en la práctica. Díganme si no es así. Si el tema que entra por salud en 5 minutos es de educación y que entró por educación y en 5 minutos es de salud mental, pero también es de educación y también es de los dos, y es muy difícil que hagamos dialogar a salud mental con educación. Por lo menos en Buenos Aires es bastante conflictivo. En todos lados, incluso fuera del país también. Pero bueno, restringamos a la realidad regional. Entonces digo, eso es lo que estábamos intentando presentar. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con problemas sociales, pero no trabajamos con los problemas sociales de la sociología, que estudia problema por problema. Y es muy útil que lo haga.
Pero nosotros en la práctica trabajamos con muchísimos problemas a la vez, que incluso interactúan entre sí y le dan connotaciones singulares a cada circunstancia. Díganme si no es así. Porque el consumo problemático puede significar una cosa u otra cosa, según el caso, la persona, la historia, la biografía, el contexto, etc. Y por otro lado también, si vamos a las dificultades que tenemos en la actualidad en términos de intervención, estamos frente a un ministerio de capital humano, que no casualmente se llama de capital humano, porque tiene que ver con formas economicistas de entender la realidad, pero cuya base económica de entender la realidad es negar el derecho social. Y la base económica de entender la realidad, vayan y véanlo a Murray Rothbard, que es el autor más copiado por estos personajes que están apareciendo mucho. ¿Qué dice este autor? Y básicamente lo que dice es que la política social genera pobreza. Entonces, ¿dónde queda el trabajo social? Por eso se dice que la justicia social es una aberración. Por eso se dice que no hay que hablar más de derechos sociales, sino el único derecho. ¿Cuál es el único derecho que hay que custodiar? El de la propiedad. El del mercado. Eso plantea lo que sería, en mi opinión, la extrema derecha de la derecha del neoliberalismo, que sería la extrema derecha de Hayek. O sea, fíjese dónde llegamos. Tal vez damos una vuelta y terminamos en Andrómeda, no sé, porque es muy extremo todo lo que estamos visibilizando. Pero ojo, esto se empezó a aplicar y se aplica en otros lugares. Entonces, ¿cuál es la propuesta interventiva frente a esta lógica? La tercerización de la acción social a través de instituciones filantrópicas. Nosotros tuvimos una institución filantrópica que creó Bernardino Rivadavia en 1823, que se llamó Sociedad de Beneficencia. Pero si cruzamos la cordillera y vamos a Chile, vamos a ver que el tema discapacidad está trabajado filantrópicamente por un señor llamado Don Francisco, que todos los años hace una lotería donde todo Chile se para y junta plata para que Don Francisco después reparta en función del cuidado, no sé si alguien conoce, en función del cuidado de lo que podríamos llamar rápidamente discapacidad. Entonces se nos está proponiendo que vayamos a esos lugares donde van a entrar en crisis las perspectivas de derecho. Van a entrar en crisis algo que se mencionó y que me pareció interesantísimo, que se mencionó en una de las mesas, que es el trabajo social vinculado con la autonomía. La construcción de autonomía, creo que fue en la mesa de cuidados paliativos que se habló de la importancia de la autonomía. Y creo que cuando hablamos de autonomía, yo lo podría vincular con cuidados paliativos y es algo que trabajamos mucho en salud mental. ¿Cuál es el sentido de la intervención de trabajo en salud social en salud mental? La autonomía, que la persona recupere autonomía. Esa es la perspectiva de derechos cuando hablamos aplicada, cuando hablamos del punto de vista de la salud mental. Y eso trae nuevas demandas vinculadas con la escucha, digamos, cómo escuchar esto y cómo lo registramos. Y agregaría, preguntándonos también, ¿para quién escribimos? Y a mí me parece que se puede dar una interesante conversación. Porque escribimos para el médico en el hospital, escribimos para el juez en el juzgado, o eso lo hacen las técnicas, porque las profesiones no escriben para los demás. Yo invito a que quienes estén en salud miren una historia clínica. Y si miramos el registro del trabajo social, en muchos casos nos vamos a encontrar que se dice, a pedido del doctor fulano se tramitó determinado medicamento para el paciente mengano. Eso no es registrado.
Y si leemos el registro del médico, vamos a encontrar que el médico dice: el paciente fulano tiene tal cosa y necesita tal otra. Afirma, pero se juega, firma y afirma. Una profesión básicamente se hace cargo de lo que dice. Por eso recupero lo que se planteaba antes con respecto a la importancia de las intervenciones fundadas. Pero a veces es más fácil ser técnico y hacer la trampita de poner en tercera persona la palabra del otro y ponerlo en un entrecomillado, refiere que, y entrecomillamos lo que nos acordamos que la persona dijo. Entonces creo que es importante que veamos críticamente las formas de registro. Obviamente que esto que estamos tratando de presentar habla de nuevos padecimientos subjetivos, la importancia de la recuperación o reconstrucción de lo solidario, de lo lúdico, de lo expresivo, donde de vuelta a lo macro, de vuelta el salto a lo macro, en una sociedad que se divide en ganadores y perdedores, y donde ser perdedor es una vergüenza. Una sociedad donde no se reconoce el condicionamiento macrosocial para que haya ganadores y perdedores. No sé si soy claro. Porque se supone, muchos neoliberales dicen que estamos en una sociedad de igualdad de oportunidades. Creo que en trabajo social no hace falta explicar que esto no es así. Pero en una sociedad donde internalizamos y construimos nuestra subjetividad en función de esa lógica, vamos a sentirnos culpables, como dijimos antes, de nuestra propia desigualdad. Como hablábamos, por ejemplo, con la meritocracia o con otros ejemplos que planteábamos antes. Otra vía de entrada que plantearía para mirar el contexto es lo institucional. Y estamos habitando instituciones fuertemente fragmentadas. No sé cómo lo ven. Donde cada espacio institucional construye su propio sujeto de intervención. Yo lo podría decir en mi práctica hospitalaria, que es el guardia en urgencia. O sea, la guardia tiene una idea de paciente. Usemos la palabra usuario, deberíamos usar según la ley. La guardia tiene una idea de usuario. Consultores externos tiene otra idea. Y sala de internación tiene otra idea. Y quien esté trabajando en un hospital sabe que cuando queremos pasar de la guardia a la sala, la pregunta es: ¿qué me mandaste? O, no, todavía no. O de consultores externos a la guardia, no está en la urgencia que vos decís que está. ¿Es problema de las personas esto? Yo digo que no, diría enfáticamente que no. Es problema de las instituciones y cómo las instituciones fueron fragmentadas a partir de las largas listas de políticas neoliberales que se fueron aplicando a través del tiempo, donde las instituciones fueron desfinanciadas, donde fueron desfinanciadas desde el punto de vista de los salarios de quienes las habitan, desfinanciadas desde el punto de vista de edilicio, desfinanciadas desde el punto de vista del sentido. Entonces cada espacio intentó sobrevivir como podía, y como último ejemplo de esto, que creo que es claro, podría decir, de vuelta a experiencia de guardia, que 7 guardias son 7 criterios de internación diferentes. O pueden ser 7 criterios de internación diferentes. Entonces ahí estamos en problemas. Y ahí hace falta un trabajador o una trabajadora social. Por suerte, a partir de la lucha del Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, se logró que, luego de aplicar la Ley de Salud Mental, de sancionar la Ley de Salud Mental, se incorpore una trabajadora o trabajador social en la guardia 24 horas de todos los hospitales de la ciudad. Se concursa el cargo trabajador social de guardia o trabajadora social de guardia día lunes, día martes, y está totalmente desprendido del servicio social de planta.
es otra dependencia, incluso la jefatura no es del servicio social. ¿Por qué digo esto? Permítanme y avísenme si voy usando mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Imagínense esta situación. Imagínense que hoy, a las 4 de la mañana, en el hospital de Venado Tuerto, aparece una mujer con una nena de 7 años, aparece en la guardia del hospital diciendo: me acaba de contar que su padrastro abusa de ella. Díganme si esto no pasa. Ahora, ¿quién escucha a esa niña y quién escucha a esa madre? El médico cirujano, el pediatra, el psicólogo. Se necesita una escucha social. Eso es una de las justificaciones que se usaron para el trabajadora social de guardia en la ciudad de Buenos Aires, porque se necesita inmediatamente trabajar con los organismos de defensa de la niñez y se necesita una escucha que sea social, no que vaya al trauma o que trate de buscar explicaciones, que seguramente lo hará muy bien el psicólogo después o la psicóloga después. Entonces, insisto con esto que insinué antes o dije antes. La importancia del trabajo social no es que es importante, hay necesidad de trabajo social. Nuestra sociedad y nuestras sociedades necesitan de trabajo social. Necesitan de quien aglutine esto que el neoliberalismo fragmentó. Esto que hablamos antes, digo, como ejemplo de los lazos sociales. Y por otro lado también, si vamos de vuelta a la cuestión de la subjetividad, nos encontramos con lo que algunos autores y autoras llaman subjetividades arrasadas, que es un poco lo que encontramos en la práctica. A ver, corríjanme ustedes, donde la dignidad se pone en tensión con la sobrevivencia. Díganme si lo han escuchado niñas, niños, mujeres y hombres que les planteen estas cuestiones. Subjetividad arrasada implica también la ruptura de transmisión de pautas de adultos a los demás. Como adulto me siento impotente. No sé cómo transmitir. Mi palabra no tiene validez. Y tal vez tenga más validez lo que estoy mirando o lo que estoy mirando o está mirando la persona que no me da validez a través del celular. Si quieren después charlamos eso. La subjetividad arrasada también tiene que ver con esto que dijimos antes, el sufrimiento percibido como responsabilidad. Y incluso la subjetividad arrasada tiene que ver un mundo donde avance el discurso de la supremacía racial. Porque estos discursos de la ultraderecha y del ultraconservadurismo a nivel mundial hablan de supremacía racial. Porque este autor que yo les mencioné, Murray Rothbard, que dice que la política social genera pobreza, la pregunta que después se hace, bueno, ¿por qué hay pobres? Y hay pobres porque hay vagos. ¿Y por qué hay vagos? Y hay vagos porque hay gente que culturalmente no quiere trabajar. Y alguno va a decir, hay vagos porque hay gente que genéticamente no quiere trabajar. Y volvimos al siglo XIX, cuando se explicaba la condición de subordinación de nuestros pueblos originarios por su inferioridad racial. Y se justificaba la esclavización, incluso la deshumanización. Entonces digo, fíjense, no sé si estoy haciendo mucho lío, pero cómo lo macro dialoga con lo micro todo el tiempo, y esto nos lo permite ver el trabajo social. Es difícil pensar estas articulaciones si no tenemos contacto con la realidad en clave interventiva. Es difícil ver estas articulaciones si solamente investigamos la realidad. Porque cuando estamos trabajando como trabajadoras o trabajadores sociales, escuchamos ese padecimiento,
ese padecimiento se pone en palabras, esa circunstancia se pone en palabras, se corporiza, se habla con el cuerpo, se habla con la mirada, se habla con el gesto. Díganme si no es así. Entonces, digo, bueno, me parece importante usar algunos conceptos como para poder ordenar el sentido y el para qué de nuestra disciplina y de nuestras prácticas. No sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría si... Avísenme ustedes. Bien. Me parece que es inevitable, si me permiten, avísenme si están cansados, sí, me apuro. ¿Vamos bien? Digo, es inevitable que también pensemos algo que ocurrió y que lo tenemos como muy negado, me parece, que es la pandemia. Y creo que desde el punto de vista de las ciencias sociales tenemos que pensar los efectos de la pandemia en lo que llamamos hoy como post-pandemia. Podemos ir un minutito ahí y en función de diálogo con nuestro campo disciplinar. Básicamente la pandemia, de vuelta, como empezamos, aumentó la desigualdad. El mundo se tornó mucho más desigual que antes de la pandemia, que ya lo era. Un mundo alocadamente desigual. ¿Qué sentido tiene que una persona tenga una fortuna de 240.000 millones de dólares? El dueño del pajarito, que ahora es una X, muy admirado por ciertos señores argentinos. ¿Qué sentido tiene? Si no hay un sentido que tiene que ver con el sometimiento del otro. Como era el sentido de los ares, como era el sentido de los reyes. Lo podría interpretar desde allí. Pero la pandemia trajo más desigualdad. La pandemia implicó un acontecimiento sorpresivo. Nunca pensamos que iba a ocurrir una pandemia. La pandemia también complicó todo el concepto de accesibilidad del sistema de salud. A pesar de que nuestro país estuvo entre los primeros, algunos dicen 12, otros dicen 15 países que mejor manejaron la pandemia a nivel mundial. Nadie reconoce eso. Hoy, lamentablemente, anunció el fallecimiento de Ginés González García, que fue el ministro que pudo manejar la pandemia, al cual tuve la suerte de conocer y de tener bastantes charlas vinculadas con el tema de salud pública con él y sobre todo con Florial Ferrara cuando estaban trabajando juntos. Bueno, eso sería para después. Pero digo, complicó el tema de la accesibilidad a la educación. Complicó la educación, la accesibilidad a la salud, complicó la educación. No sé cómo lo ven eso, pero yo como profesor universitario, en trabajo social 1 en La Plata recibimos alumnos que salían de la secundaria. La Plata no tiene CBC, La Plata, la persona se recibe y entra directamente a la Facultad de Trabajo Social, no hay examen de ingreso. Entonces recibíamos a los chicos que habían salido de la pandemia y veíamos los efectos que la pandemia había tenido sobre la educación, lo que implicó nuevas preguntas y nuevas posibilidades de acción desde nuestras intervenciones. La pandemia también trajo una fuerte discursividad antisocial a partir de lo antivacuna. No me vacuno porque no me quiero vacunar. Y no es así. Perdonen que lo diga con este énfasis. La vacuna no es para cuidarme a mí. La vacuna es para cuidar la sociedad. Eso lo decía Kant hace 300 años. Se rompe el imperativo categórico kantiano, que es fundacional de nuestras sociedades. Por más que sea europeo, es fundacional de nuestras sociedades. Incluso es fundacional de nuestra Revolución de Mayo. Y ahí se empieza a disolver también la sociedad a partir de esta locura, donde muchos personajes que hoy hacen protocolos, salían a la calle, cortaban las calles y diseminaban enfermedades. No sé si nos cuesta recordar la pandemia, pero Formosa era una provincia que no tenía casos y de repente una señora disfrazada de presa
apareció con gente de Buenos Aires en Formosa, y Formosa tuvo 600 casos a la semana y hubo muertes. Entonces, todo este discurso antisociedad, hago lo que a mí se me parece porque soy libertario, mal usada la palabra, pobres los anarquistas, si escuchasen eso. Porque hago lo que me parece significa que, bueno, si el semáforo está rojo, lo paso. Entonces ahí no hay sociedad, no hay contrato social, no hay otredad, no hay cuidado del todo, y si no hay cuidado del todo, no hay cuidado del otro. Digo, siguiendo efectos de la pandemia, efectos del aislamiento, alteración de la vida cotidiana. La pandemia nos hizo perder los rituales de muerte. A los que perdieron a alguien en la pandemia, muchas veces se perdió esa ritualidad que para la especie humana es fundamental, sea la cultura que fuese. Y los temores, y la locura que significó la pandemia, ¿no? De repente, no quiero cansar, pero digo, yo recuerdo a las 9 de la noche en mi barrio, cuando empezó la pandemia, salía la gente de los balcones a aplaudir a los médicos y a los equipos de salud. A los 2 meses, si trabajabas en un hospital, había carteles que decían que no compartas el ascensor. Entonces, esa locura también pasó. Pero que pasó no quiere decir que se haya ido. También está inscrita en nuestra vida cotidiana, también está inscrita de vuelta en nuestra subjetividad. Y otras cosas que no quiero cansar por el tiempo, pero tienen que ver con la alteración del sistema de creencias, en cómo se organiza la salud, alteración con los grupos de pertenencia, porque dejo de verlos, temor a salir, que hoy se mantiene, formas de trabajo que hoy seguimos manteniendo, etc. Pero si me permiten, una cosita más, diría, lo que trajo la pandemia es una fuerte digitalización de la vida cotidiana. Y eso me parece importante a tener en cuenta. ¿Vamos un poquito ahí? ¿Qué quiero decir con esto? Y básicamente que la digitalización de la vida cotidiana implica que lo íntimo se hace público. No porque nos espían, porque lo mostramos. Mucho más que antes. Posteo en Instagram el flan con crema y dulce de leche que me comí anoche. ¿A quién? Al vacío. No hay un otro que esté viendo ese posteo. No hay un diálogo, no hay un lenguaje ahí. ¿Y qué buscamos? La importancia del like, la importancia del me gusta. Algunos neurólogos dicen la serotonina que genera ese me gusta. Dejémoselo a ellos, no es nuestro tema. Pero digo, ¿qué significa esto? Hay un nuevo lugar para la palabra, hay un nuevo lugar para el lenguaje, y el lenguaje y la palabra se tornaron cada vez más breves. Se escribe, hoy lo hablábamos con los compañeros de Lentija, se escribe cada vez más corto. A mí ya lo dije, en literatura se ve. Comentábamos hoy, si me permiten, rapidito, hay un libro de Guillermo Sacomano, un gran escritor argentino, se llama Mirlo, el último libro que publicó, un poco nostalgioso, ya está grande, Sacomano, pero bueno, a mí me gustó. Pero ¿saben qué? Tiene capítulos que tienen 1 página y media. Y Borges decía, se escribe como se lee. Y eso se escribe como se lee, también nos está hablando del contexto. De un contexto donde todo es rápido, y si es rápido, ese lenguaje no articula, no vincula, y la red se transforma en un vacío. Y se hace como más compleja la cuestión de los lazos sociales. Y se hace mucho más compleja la cuestión de la relación social. Quien trabaje con jóvenes, no les dicen los chicos, estoy solo, voy a una fiesta y no sé qué decir. Y si vamos al campo de la psicopatología, quien trabaje con jóvenes con problemas de salud mental, o no,
en educación se va a encontrar con autolesiones. Y cuando le preguntamos, ¿por qué te cortaste?, la respuesta suele ser, estaba tan angustiada o tan angustiado que me corté. ¿Y qué significa eso? ¿Un intento de suicidio? Yo diría que no. Significa hacer objetivo el padecimiento subjetivo. Marcar en mi cuerpo mi dolor. Y eso también merece una lectura social. No los quiero abarrotar con temas sociales, pero es un congreso de trabajo social, un encuentro de trabajo social. No quiero cansar, pero hay más cosas para conversar. Tal vez me excedí yo en cómo lo preparé, pero básicamente para ir redondeando y cerrando, me parece, vamos por ahí. Bueno, ¿por qué el trabajo social? Y vamos cerrando ahí. Me dan 5 minutos, prometo 5 minutos nada más y cerramos. ¿Por qué el trabajo social? Lo hablábamos recién cuando se hizo una nota. Creo que si todas y todos los que estamos acá somos trabajadoras sociales o trabajadores sociales o estudiamos trabajo social, por algo estudiamos esta carrera. Y estudiar esta carrera implica una preocupación por el otro. Si hacemos un breve ejercicio mental, no digo que lo hagan ahora porque perderíamos tiempo, pero si quieren háganlo en sus casas, ¿por qué elegimos esto? Y si miramos nuestra propia biografía, seguramente hubo algún acontecimiento que hizo que el otro genere preocupación. Que me surja la pregunta, ¿qué puedo hacer por ella, por él, o por ellos, o por esto? O ¿cómo no soportamos las injusticias? Y fíjense qué fuerte eso. Y qué hermosa que es una profesión que no soporta las injusticias. Porque no les llama la atención que cuando hay un episodio de represión, por ejemplo, el primero que sale es el Consejo de Trabajo Social. Ustedes lo vieron al colegio médico hablando de la represión de la niña gaseada por la policía de Patricia Bullrich, al colegio de abogados, colegio de antropólogos, colegio de psicólogos. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron? Los colegios de trabajo social. ¿Porque son locos? No, porque es la esencia, diría yo, de nuestras... Incluso hasta se pelean si hay distintas listas, saben quién saca primero el comunicado. Puede llegar a pasar eso, pero dejémoslo ahí. No sé, digo, la preocupación por el otro. Y acá incorporaría algo que también se dijo, que tuve la suerte de escuchar, que es la noción de cuidado. Y en ese sentido, agregaría que el cuidado es una relación entre dos. Es una relación entre quien requiere ser cuidado y quien está disponible para recibir ese pedido de cuidado. Y ahí estamos nosotros, si estamos disponibles para recibir ese pedido de cuidado. Y esa situación de estar disponible para recibir ese pedido de cuidado es la oposición al individualismo imperante. Es la oposición a la ruptura de los lazos sociales. Es justamente el fortalecimiento del sentido de comunidad. Y creo que en esas relaciones de cuidado se funda el sentimiento de comunidad, de integración, de pertenencia y de identidad. Y repito algo que también se dijo acá, me copio de algo que se dijo acá, la importancia del cuidado de uno mismo, del cuidado de sí. Elena de la Aldea, que seguramente es psicóloga, que seguramente la conocen por la subjetividad heroica, ¿no? Ese texto que todas y todos leímos alguna vez. Yo tengo la suerte de ser amigo de Elena, está grande ya, pero hablamos, nos vemos, y acaba de publicar un libro sobre cuidado, muy chiquitito, muy lindo, que habla de estas cosas y plantea, digamos, esta cuestión del cuidado de sí. Y lo plantea desde el punto de vista filosófico y lo plantea de una manera muy sencilla. Quienes cuidamos tenemos la obligación de cuidarnos porque es la responsabilidad para poder seguir haciéndolo. Entonces no es una cuestión egoísta, es una cuestión de que tenemos que estar cuidados responsablemente para poder seguir cuidando.
Y ahí diría, bueno, el juego de trabajo social con el compromiso, que es muy conocido, pero diría, ¿qué hace el trabajo social? Y ahí diría algo que está en la intervención en lo social. El trabajo social, en nuestra opinión, no le da al otro lo que pienso que le falta. No le quito al otro lo que pienso que le hace mal. Solamente intento que el otro vea. Y lo que estamos trabajando ahora, les adelanto, ¿puedo? ¿Sí? Es cómo ese juego aparece con una palabra que también apareció en la jornada, que es el concepto de deseo. Es decir, si vemos el deseo, si me permiten rápido, desde la perspectiva de Gilles, el deseo no tiene nada que ver con el psicoanálisis, sino que el deseo es la construcción de un conjunto. Y tal vez la intervención tenga que ver con ese hacer ver, y ese hacer ver sea que el otro, la otra, el otro construya ese conjunto. El conjunto, llamado deseo, es la mujer que padece violencia de género, construye un conjunto donde ya no padece violencia de género y desarrolla autónomamente su vida. No sé si soy claro en ese sentido. Ahora, ¿es cuestión de armar un rompecabezas? No, es cuestión de intervención, es cuestión de mucho trabajo, pero es fuertemente social. Entonces, vincularía trabajo con el trabajo social, intervención, deseo, construir el conjunto. Otro día charlaremos sobre eso. Y acá tomaría, para cerrar, si no tengo más hojas, es para cerrar, no me queda nada. Tomaría un concepto que es de un psicoanalista que seguramente escucharon, argentino, que falleció hace unos años, que era Fernando Ulloa, ¿no? O sea, el trabajo social también tiene que ver con la ternura, tiene que ver con la intervención basada en la ternura. Y Ulloa decía, la ternura es un acto político, porque la ternura es la forma de resistir la barbarización, la crueldad y el odio que estamos siendo sometidos en este momento. Muchas gracias.